buenas tardes y buenas noches. Damos inicio a una nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. A pesar de que estamos de vacaciones, la actualidad manda y nos hemos decidido a hacer este programa especial. Cada una de las personas que estamos en el equipo y estamos de vacaciones, unos en la playa, otros en la montaña, otros disfrutando de un calor tropical aquí en Madrid y otros donde podemos. El caso es que nos hemos decidido a juntarnos por el temido evento que ha ocurrido estos días pasados, en concreto el día 19, de la pantalla azul de la muerte, que aparece en algunos sistemas operativos, en concreto en Windows, cuando ha habido algún problema severo como ha sido en este caso. El equipo que tenemos hoy está formado por gente que ha sufrido el problema en primera persona, gente que se encarga de combatir contra este tipo de actividades que vamos a ver que no son maliciosas en este caso, sino que, bueno, vamos a esperar a la opinión de nuestros expertos, pero todo parece indicar que ha sido un error humano. Hoy tenemos con nosotros a don Rafa López. ¿Qué tal, Rafa? ¿Dónde andas? Muy bueno, pues yo ando por el sur, ando por Linares. ¿Linares, Córdoba? ¿O Jaén? Jaén. Jaén. Bueno, pues con buen calorcito. También está Chema. Hola, Chema, ¿dónde andas tú hoy? Hola, Carlos. Pues mira, yo por el sureste de Madrid, en una casita que tengo por aquí en el campo, también pasando calor. Sí. Don Alfonso Calvo. Hola, yo estoy en el Madrid tropical desde el barrio de San Blas. Joder, estamos todos que lo tiramos. Y don Pedro Montes. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos escuches. Pues yo estoy en Madrid todavía, no he podido hacer efectivas mis vacaciones. Y nos falta don Carlos Valerdi, como siempre digo, el cerebro del programa. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, también desde la cálida Madrid, que nos está dejando un calorcito bastante interesante, así que bueno. Y vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y yo no estoy en Madrid, yo estoy en Ávila, así que disfrutando de 5 grados menos que en Madrid, pero bueno, también con cierto calor. El caso es que vamos a celebrar este programa especial, como decíamos, ya que las circunstancias se exigen. Don Carlos. Así es, vamos a empezar diciendo que, como bien has mencionado, este es un programa especial debido a las circunstancias y recordar que en la primavera de hace 24 años, el 20 de abril de 1998, Microsoft, que nos trae a este especial, presenta en Las Vegas su famoso Windows 98. Este evento es recordado por nada más y nada menos que el pantallazo azul de la muerte, lo que se llama el Black Screen of Death, que mostró la unidad que estaban presentando en ese momento nuestro amigo Bill Gates y que claramente lo sorprendió y sorprendió a toda la audiencia que se concentraba en torno al evento para conocer cuál sería el futuro de los ordenadores. Pues evidentemente el futuro era acostumbrarnos a los pantallazos azules. Seguiremos con nuestro índice del programa que nos trae este especial y así recorreremos un menú un poquito diferente, menú de verano para todos nuestros oyentes y los que nos ven también. Y vamos a hablar un poco sobre la historia de este pantallazo azul y un resumen del incidente que hemos sufrido el día 19 de julio, los métodos de solución, tanto los manuales como los automáticos, las lecciones aprendidas, si es que hemos aprendido algo, la desinformación y algunas, teorías un poquito conspirativas, consecuencias e impacto de lo que ha pasado con este incidente y un pequeño debate sobre el final que intentaremos dar un poco de luz sobre lo que está pasando, porque esto todavía no ha terminado. Pues yo creo que vamos a empezar con esta pantalla azul y que nos contéis un poco cuál es el origen de esta pantalla azul de la muerte. Pues a todos nos ha aterrorizado pensar que algún día, al pulsar el botón de encendido de nuestro ordenador y al arrancar o durante la ejecución, nos diera el famoso pantallazo azul de la muerte. Nadie quiere que su herramienta de aprendizaje, trabajo, juego o de conexión con Internet no funcione cuando es requerida. Pero para lo que se inventó, hacernos la vida más fácil, eficiente y divertida.
Pero hagamos un poco de historia. Esta famosa pantalla que nos lleva atemorizando desde su introducción en Windows 95, antes había otro tipo de pantallas de errores, tanto de errores menores como de aplicaciones del sistema operativo de Microsoft, y servían para comprobar que el sistema operativo respondía correctamente y esta pantalla no avisaba de los errores graves del sistema operativo. El diseño de este pantallazo azul de la muerte es obra de nuestro también amigo Raymond Chen, uno de los desarrolladores más veteranos que junto con su equipo diseñaron esta famosa pantalla azul de la muerte. Rafa, ¿podrías contarnos qué ocurría antes de esta famosa pantalla azul? Bueno, pues antes de la pantalla existía una primera pantalla de control de aplicación en ejecución y que podían tener o causar algún error de ejecución, valga la redundancia, del sistema operativo. A esta pantalla se hacía pulsando de forma simultánea las teclas Control, Alt y Del, la famosa Control, Alt y Suprimir, que casualmente su color era azul. En este caso, Steve Ballmer fue el creador del texto que aparecía en esta pantalla, que al pulsar la combinación de teclas y se introdujo en la versión Windows 3.1, o sea, ya bastante atrás, cuando Microsoft lanzaba las primeras versiones de su sistema operativo de ventana rumbo a la conectividad en red. Sí que recuerdo yo todavía en ese Windows 3.1 esa pantalla que te dejaba patidifuso y que decías, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción del incidente que hemos tenido estos días pasados, que ha sido una caída mundial de Windows que se ha originado debido a un fallo en la actualización de seguridad de CrowdStrike, que es una empresa líder en el mundo de la ciberseguridad. Así que lo único que tenemos que tener en cuenta de esto es que incluso los más grandes, las empresas con mayor reputación, también pueden tener fallos. Alfonso, ¿cuál sería la cronología de los hechos? Pues en primer lugar, una actualización defectuosa. El problema comenzó cuando una actualización de software de protección del endpoint de CrowdStrike, conocido como Falcon Sensor, fue desplegada. Esta actualización contenía un error crítico. Los primeros incidentes se detectaron en Australia, cuando comenzaban su actividad y encendían los ordenadores que recibían dicha actualización defectuosa. Posteriormente, el pantallazo azul. El error en la actualización provocó que los sistemas de Windows afectados mostraran el temido pantallazo azul, impidiendo que los dispositivos funcionaran correctamente. Todos los ordenadores de Windows encendidos antes de las 5:27 hora UTC eran susceptibles de recibir el pantallazo azul. A partir de esa hora, CrowdStrike retiraba la actualización de sus servidores. Sin embargo, ya había un impacto global. Debido a la interconexión de Windows y Azure, el servicio de computación en la nube de Microsoft, el fallo se propagó rápidamente por todo el mundo follow the sun, a partir de Australia, afectando a múltiples sectores, incluidas la aviación, la salud y los medios de comunicación. Azure, que cuenta con el mayor parque de sistemas Windows y que además cuenta con CrowdStrike como protección de ciberseguridad en sus sistemas, sufrió una caída masiva de sus ordenadores, haciendo imposible que empresas que tienen alojados sus sistemas en esta famosa nube pudieran acceder a ellos. Seguimos con interrupciones en los servicios. Empresas y servicios esenciales como aeropuertos, sistemas de pago, experimentaron interrupciones significativas. Esto causó retrasos en vuelos, problemas en la facturación y dificultad en las operaciones comerciales y personales. A continuación hubo una respuesta oficial de CrowdStrike reconociendo el fallo y asegurando que no se trataba de un ciberataque. Están trabajando activamente para solucionar el problema y ayudar a los clientes afectados. Este incidente destaca la importancia de las pruebas exhaustivas en las actualizaciones críticas y la interdependencia de los sistemas tecnológicos modernos. Bueno, pues hasta aquí la historia y a partir de ahora viene cómo se ha solucionado y para ello vamos a tomar la opinión y sobre todo la experiencia de dos personas que se han tenido que enfrentar a este problema. Por un lado está José María Chema Mezcue y por otro lado Pedro Montes, que nos van a contar primero cómo se solucionó de forma manual
y luego de forma automática cómo se podría haber solucionado. Empezamos por la solución manual. ¿Cómo se empezó o cómo se solucionó el problema, Pedro? Bueno, hay sistemas que han dado el pantallazo azul de la muerte, pero que reiniciando se han corregido sin problemas y sin realizar ninguna acción. Es decir, que hay muchos sistemas que por alguna razón que aún desconocemos no han sido afectados y que han recuperado simplemente reiniciando el sistema. Por lo que te recomendamos realizar esto como primera acción, tanto para sistemas alojados en nube o on-premise, porque creemos que esto puede ser debido a que el nivel de parche o versión específica en Windows de los sistemas afectados pudiera diferir de unos a otros. Pues nada, para los sistemas alojados en la nube de Azure o cualquier otro acceso que esté controlado por autenticación de Windows, lo primero que se debe hacer es comprobar si se tiene acceso al servicio donde están hospedados. Y es decir, si los sistemas están alojados en Azure, por ejemplo, en Microsoft primero tiene que restablecer el servicio, cuestión que en este momento pues ya por suerte en gran medida está. Dice, si aún tienes problemas para acceder a los sistemas alojados en la nube, pues hay que ponerse en contacto con el proveedor y te ayudará en el proceso de recuperación de las máquinas. Una vez que tienes el acceso a los sistemas que están en nube, el proceso básicamente es manual, ya que muchos sistemas de nube no pueden ofrecer un sistema de acceso directamente a la consola. Y esto obliga a crear o un sistema nuevo o que tengas un sistema por allí que no esté infectado o que no tenga este problema de arranque, desacoplar el disco duro del sistema que tiene el problema, acoplarlo a este nuevo sistema y realizar el borrado de un fichero concreto. Este fichero es el fichero que ha causado el problema. ¿Dónde se encuentra el fichero? El fichero se encuentra en la ruta /system/system32 /drivers /CrowdStrike y el nombre del fichero es C-000021-80-0000032.6. Una vez borrado este fichero, puedes desacoplar el disco duro del sistema que has utilizado para el borrado y volverlo a acoplar al sistema original, reiniciarlo y debería de arrancar correctamente. Y en los sistemas on-premise el procedimiento es básicamente el mismo. O sea, porque al final el archivo queda guardado en el mismo alojamiento y se borra, se reinicia y los equipos vuelven a la vida. Solo un pequeño apunte, Chema. Acordaros de que si tenéis el BitLocker y tenéis la unidad cifrada, tenéis que introducir la clave de cifrado para acceder al almacenamiento. Ahora, el problema que ha habido con estas actuaciones manuales es que al final es ordenador a ordenador, como ha habido que solucionarlo, ¿no? Correcto. Aunque ya han salido actualizaciones automáticas, por suerte. Bueno, vamos a ver estas automáticas. Se pueden realizar acciones automáticas, pero para esto tienes que disponer de un sistema de administración fuera de banda de tus propios sistemas en producción. Esto implica reiniciar los equipos vía red con un sistema operativo libre del error, disponer de las claves de cifrado si está cifrado el disco duro donde está alojado el sistema y ejecutar un pequeño script que ejecute el borrado del fichero indicado. Pero para esta incidencia es bastante complicado abordar, ya que los sistemas suelen estar protegidos para evitar comprometer su seguridad. También es posible automatizar el proceso arrancando con un dispositivo USB con sistema operativo que permita acceder al contenido del sistema con el problema y ejecutar el script de borrado. Esto es debido a que al tener un pantallazo azul, el sistema no tiene ni conectividad de red ni acceso. Tenemos que reiniciarlo en un sistema que sí permita acceder al sistema, valga la redundancia, y borrar el fichero. También indicar que, que las acciones automáticas suelen ser bastante complicadas de ejecutar y como ya hemos comentado, pues los sistemas suelen estar protegidos para no arrancar desde estas unidades USB. Muchos tienen de hecho las unidades USB deshabilitadas en BIOS con contraseña para evitar fugas de información y por temas de cumplimiento normativo.
Y en estos casos, bueno, pues es recomendable escribir un procedimiento, probarlo antes y proceder a la aplicación en estos sistemas afectados. Por otro lado, si tienes un parque de ordenadores de usuarios que acceden a tu red corporativa, lo recomendable es escribir un procedimiento, activar un número de teléfono para que los usuarios puedan llamar, darles las indicaciones pertinentes a los usuarios y que remotamente sean tus manos para ejecutar el procedimiento. Sí, está muy bien el procedimiento, pero yo os pregunto de forma abierta y libre. El procedimiento, poneros a escribir ese procedimiento a las 6 de la mañana, cuando se habían avisado, se habían levantado de la cama hace un ratito, se me antoja complicado. A las 6 de la mañana nos levantamos sin ningún tipo de información e investigando lo que ha ocurrido. Evidentemente en esos momentos no hay información, cualquier cosa puede ser posible y los primeros instantes se dedican a analizar el problema. Cuanto más rápido analices y encuentres cuál es la problemática, antes puedes ejecutar acciones de contención. ¿No, Chema? Sí, correcto. De hecho, bueno, yo en mi caso, el problema que empezó a las 4:09 de la mañana, UTC, y el fabricante tardó más o menos 1 hora y media en darse cuenta de lo que estaba pasando y notificar el incidente. Y por suerte quien tuviera acceso al fabricante pues tuvo esa información cuando tocaba y pudo tener esa marcha atrás, como fue mi caso en este caso, valga la redundancia, y pudimos dar marcha atrás y en un par de horas tener muchas máquinas recuperadas. Pero claro, aquí uno de los parámetros importantes es el número de máquinas a recuperar. No es lo mismo recuperar 200, 300, 500 máquinas que 40.000. Al Pues final... correcto. Eso es. Sí que ha habido, o sea, sí que se han podido hacer, y de hecho a la hora de haber de sufrir el incidente, nosotros ya tenemos notificación y de hecho la gente nuestra empezó a hacer investigación de cómo poder dar marcha atrás a todo esto, y sí que es verdad que deriva en tener bastante conocimiento, poder tocar en ciertos puntos de la red para hacer que las máquinas automáticamente se recuperaran. Pero bueno, por suerte lo que dices tú, hay en empresas que tienen 40.000 equipos, muy complicado. O sea, los equipos de IT, seguramente hoy muchos equipos de IT de grandes empresas todavía estén trabajando recuperando equipos. Seguramente, le damos un abrazo a esa gente que está trabajando tanto. Sí, aquí, bueno, nosotros nos encontramos en una zona horaria que ha supuesto una ventaja, porque cuando se han levantado nuestros usuarios finales de la red corporativa, la actualización ya no estaba disponible y por lo tanto no se ha ejecutado. Entonces, ¿a quién ha perjudicado? A los más madrugadores, es decir, a los servidores que estaban encendidos 24/7, evidentemente, y a aquellos usuarios que han iniciado sus ordenadores aproximadamente sobre las 7:30 de la mañana. Todos los usuarios que han empezado su jornada laboral a partir de las 8, 8:30, ya no se han encontrado con este problema. De las 8, 8:30, horario europeo. Horario europeo, efectivamente. Pues muy interesante. Y ahora yo creo que deberíamos darle un repaso a si hemos aprendido algo, porque siempre de este tipo de incidentes, de este tipo de ataques, en este caso no es un ataque, pero sí que ha sido un incidente de ámbito planetario, porque estábamos al principio hablando de que empezó en Australia y luego seguimos al sol, y en los últimos países afectados, simplemente por el tema de horario, ha sido Estados Unidos y América. Vamos a ver qué lecciones hemos aprendido. Rafa, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues la primera lección de todos, debemos tener en cuenta que la dependencia de la sociedad actual tiene sobre la tecnología. Ahora mismo somos total y absolutamente dependientes. Antes se hacían las cosas a mano, eran menos eficientes y requerían muchas más personas para realizar las tareas. Pero no teníamos estos problemas. Bueno, esto ha cambiado afortunadamente, y ahora la tecnología permite realizar muchas más tareas de forma simultánea y ser más eficientes. Por ejemplo, en la facturación de un viaje en avión, donde antes había 20 personas para atender un vuelo,
y realizar las facturaciones de equipaje. Ahora con 2 personas y tecnología es suficiente. Esto provoca, en caso de fallas en la tecnología, que se produzcan retrasos en las tareas a realizar. Y bueno, también debemos de tener un plan de contingencia siempre en nuestras tareas donde haya dependencia tecnológica. O sea, tenemos que tener en cuenta siempre que nada es infalible y que todo puede fallar porque al final todo depende de personas. Y un poco exigir también a los fabricantes de software un plan exhaustivo de pruebas antes de la implementación de cualquier actualización en su servicio. Esto que ha ocurrido es un poco increíble. En los inicios de la informática y el desarrollo de software no se realizaban pruebas exhaustivas de calidad en la tecnología desarrollada, considerando a los usuarios como los probadores, los famosos conejillos de India, y que ellos reportaran los problemas que encontraran. Las empresas podían desarrollar y lanzar productos más rápidamente al mercado, ahorrando mucho tiempo y dinero en los controles de calidad. Sin embargo, en la actualidad se siguen usando las mismas prácticas, pero la dependencia de la sociedad de la tecnología hace que esto sea insostenible. Debemos exigir pruebas exhaustivas y controles de calidad antes de aceptar un producto o una actualización en el mercado. Fijaros que estábamos hablando de las lecciones aprendidas y estábamos hablando de las facilidades que nos ha aportado la tecnología. Uno de ellos es, por ejemplo, este programa de hoy que no teníamos pensado abordar y lo estamos haciendo desde 6 ubicaciones diferentes. Evidentemente hay problemas tecnológicos y lo está notando la audiencia, que el audio no es como cuando lo hacemos desde el estudio, que está todo muy controlado. Pero al menos lo podemos hacer, que es la ventaja. Sí, esto de las lecciones aprendidas, hay un dato curioso que por ahí ha pasado por alto, pero recordemos que el CEO, sin echarle tierra al CEO de CrowdStrike, en su momento fue uno de los CEOs de McAfee, y McAfee en el 2010 tuvo un problema muy similar, cuando detectaba un fichero, el famoso svc host.exe de Windows, con un fichero sospechoso y lo eliminaba. O sea que lo de las lecciones aprendidas a veces con el paso del tiempo se nos borra, ¿no? Aprendemos cosas nuevas y otras desaparecen de la memoria. Entonces no olvidemos que estamos hablando de la misma persona que ha sido CEO de las 2 compañías. Hombre, estoy seguro que esta persona no ha influido directamente en esta actualización, pero sí es cierto. Obviamente. Nadie aprende en cabezas ajenas, eso ocurre. Y vamos a contar una cosa también que nos ha parecido interesante, y es que este evento ha ocurrido en todos los medios de comunicación. De hecho, algunos de nosotros hemos sido llamados para contarlo en distintos medios generalistas y cada uno ha contado su visión, pero a la vez nos hemos encontrado de forma sorpresiva con informaciones que nos han parecido chocantes, desinformación y en algunos casos, bueno, noticias fake por supuesto, pero además una serie de teorías conspiranoicas o conspirativas que es que a nosotros que estamos muy metidos en la tecnología nos ha causado como mínimo risa, y a partir de ahí vamos a ver cuál es la visión. Carlos, ¿qué nos cuentas de esta desinformación? Bueno, Carlos, mira, hemos visto de todo. Realmente ayer ha habido de todo. También hay que decir que todavía es muy prematuro para sacar conclusiones, si bien el comunicado oficial por parte de CrowdStrike de que ha sido un fallo al lanzar la actualización. Tampoco sabemos a qué se ha debido ese fallo, si ha sido falta de pruebas. También se habla de algún becario que metió mal la mano. No creemos que haya pasado una cosa así. Son compañías muy serias, no meten a un becario a hacer una cosa de este estilo. Pero bueno, si vamos a hablar un poco de la prensa, llamémoslo no especializada, ¿sí? La desinformación, como sabemos, ha estado realmente a la orden del día. Mira, vamos a repasar algunos titulares un tanto llamativos que hemos visto ayer. Alfonso, dime alguno. El primero dice: el hackeo de CrowdStrike paraliza la infraestructura global. Erróneamente se sugiere que es un hackeo lo que ha ocurrido en lugar de un error de actualización. La diferencia es cualitativa, porque en el primer caso del hackeo hay una intencionalidad, mientras que en el segundo es un error humano. Bueno,
Paréntesis aparte para los medios de comunicación que siguen llamando hackers a los ciberdelincuentes. Sí, algún día lograremos cambiar esto, pero bueno, mientras tanto seguimos haciendo escuela. Mira, te digo otro titular también un poco llamativo. Propagación de virus de Windows por CrowdStrike Update. Esto obviamente incorrectamente implicaba la distribución de un virus generado por Windows a través de una actualización de CrowdStrike. Bueno, bastante raro que Windows actualiza CrowdStrike. Bueno. El siguiente titular, CrowdStrike Sabotage Causes Chaos, insinúa una intencionalidad maliciosa por parte de CrowdStrike. No creemos que en este caso haya habido una intención maliciosa. Repetimos que creemos que es un error humano derivado de un procedimiento incorrecto de puesta en producción. Siempre debemos recordar que el factor humano es el más importante a la hora de identificar y de generar fallos de seguridad, y en este caso pues es un ejemplo más. Y además jamás CrowdStrike se pegaría un tiro en el pie, vamos. Sería contra su línea de flotación, no, para nada. No intencionadamente, luego veremos que hay un efecto indirecto, pero efectivamente de forma intencionada sería un suicidio empresarial. Bueno, escucha este otro. El daño que hace la desinformación y a veces la ignorancia, que es inclusive peor. El malware Falcon Sensor derriba sistemas. El malware Falcon Sensor derriba sistemas. Confundía el fallo real con un ataque de un malware y le ponía el nombre al Falcon Sensor, que es el producto de CrowdStrike, como si este fuera un malware. Y otro, por ejemplo, hackeo mundial en Microsoft. Este yo creo que fue el más extendido. Toda la culpa era de Microsoft y en todos lados estaba Microsoft como a quien había que pegarle. Bueno, se achacaba este fallo, como digo, a un hackeo a los sistemas operativos Windows de Microsoft, sin siquiera mencionar al verdadero responsable, que en este caso, por lo bueno o por lo malo, se llama CrowdStrike, y sin tener ni siquiera idea de lo que había ocurrido. La verdad es que estos han sido solamente algunos de los ejemplos que hemos visto en la prensa, y en hilos a través de redes sociales. Yo antes de seguir sí que me gustaría aclarar una cosa. Muchas de las personas que están escuchando el programa dicen, yo no he tenido ningún pantallazo azul. Y es verdad, o sea, si hablas con alguna persona, algún usuario doméstico de la informática, nadie le ha ocurrido esto. ¿Por qué? Bueno, pues hay un motivo clarísimo. Es que CrowdStrike es una empresa puntera en ciberseguridad que se dedica a la protección de grandes empresas. Su objetivo no son ni los empleados, ni los usuarios domésticos, ni siquiera las pymes. Va a una escala muy superior de clientes, con lo cual los afectados pues son las grandes empresas, sobre todo, pues por ejemplo, empresas que se dedican a servicios, como ha sido el caso de los aeropuertos, en sistemas de salud, etcétera. Sí, bueno, eso no quita que en otras fechas y en otros momentos cualquier usuario hemos tenido un pantallazo azul en nuestra casa. No le vamos a quitar fierro a Microsoft. Por supuesto, pero no es achacable a esto. Es correcto. Por eso hay que explicar que esto no le ha ocurrido a casi nadie en el entorno doméstico, pues porque simplemente CrowdStrike no es su objetivo. Su objetivo son la protección de las muy, muy grandes empresas. Rafa, ¿cómo podemos seguir con estas teorías conspirativas? Bueno, pues en cuanto a teorías, nunca faltan y podemos mencionar algunas más, ¿vale? Sabotaje interno. O sea, se especuló que la actualización defectuosa fue un acto deliberado de sabotaje por parte de empleados discontentos o agentes externos infiltrados. O sea, insiders puros o directamente espías dentro de CrowdStrike. O sea, ataque cibernético encubierto. Seguimos con los espías. Algunos sugirieron que el fallo fue causado por un ataque cibernético encubierto por parte de competidores o actores estatales para desacreditar a CrowdStrike. Ya, bueno, vamos subiendo el nivel. Conspiración corporativa. Otra teoría postulaba que grandes corporaciones rivales manipularon la situación para provocar una caída en el valor de las acciones de CrowdStrike y ganar ventaja en el mercado. Subimos ya, all-in. Venta de acciones. Se especulaba con que el director de seguridad de CrowdStrike había vendido 1,49 millones de euros en acciones de su propia compañía.
Bueno, la verdad es que son unas conspiraciones, teorías de conspiración, cada vez, como decías tú, cada vez subiendo un poquito más. Solo me ha faltado de la parte de los extraterrestres, Rafa, no sé por qué no lo has comentado. Pues ha estado a punto, A punto. Seguro que si buscamos en alguna red social, alguien lo ha dicho. Y estoy convencido de que si buscamos un poquito más, somos capaces de mezclar esto con el atentado de Trump. Estoy convencido de que habrá alguien que esté pensando. ¿Quieres que te diga una que he leído en una red social muy llamativa? Como hay una teoría dando vueltas ahí de que Bill Gates quiere manejar el mundo, hay quienes dicen que esto fue un primer ensayo para un gran apagón mundial producido por Bill Gates y echándole la culpa a CrowdStrike para la próxima gran pandemia, que será una pandemia tecnológica y que quedaremos todos totalmente sin tecnología y demás. Por teorías, mira, como decía Rafa, podemos llegar, si rascamos un poco, vamos a encontrar cosas que ni la ciencia ficción. Muy bien, pues vamos a ir ya acabando, vamos en la línea final de este programa especial de ClickCiber, en el que estamos explicando un poco todas estas pantallazos azules y su relación con el evento que ha ocurrido la semana anterior, la penúltima semana de julio, en la que ha habido un apagón planetario de sistemas Windows que estaban protegidos por CrowdStrike, no a todos los sistemas Windows. Y vamos a empezar hablando de cuáles han sido las consecuencias de este incidente, que yo ya le voy a poner un nombre, que es CrowdStrike Azul. Es el nombre del incidente, tal y como lo titulamos nosotros, y cuál ha sido la consecuencia de este incidente CrowdStrike Azul y la caída mundial de Windows. ¿Cuáles habrían sido esas consecuencias, Pedro? Pues mira, Carlos, servicios esenciales, sobre todo, como bien has apuntado antes, CrowdStrike es una empresa puntera en ciberseguridad que tiene grandes instalaciones en grandes servicios críticos, y uno de ellos, pues los aeropuertos, aerolíneas, que han supuesto retrasos en 39.000 vuelos, que se dice pronto y que la cifra es enorme. Cancelaciones de más de 4.400 vuelos debido a problemas en los sistemas de facturación. Hospitales, que esto es todavía más grave. Hospitales y servicios de salud que se han enfrentado a dificultades, aunque se ha informado que no ha habido afecciones graves a la salud de las personas debido a este incidente, cosa de que nos alegramos. Y también se han visto afectadas operaciones bancarias y problemas con los medios de pago. Pues por no hablar del impacto económico que ha tenido esto. O sea, al final CrowdStrike se ha desplomado un 11,10% al cierre de la jornada bursátil de Wall Street, aunque ha llegado a caer más de un 20% en el pre-market. Después de la última actualización de la empresa de ciberseguridad haya provocado que ha tumbado a Microsoft y está afectando a empresas de todo el mundo. Y como hemos mencionado, pues eso, aeropuertos, hospitales, bancos, etcétera, un largo etcétera. Y estos problemas apenas han impactado sobre la cotización del gigante de Redmond, Microsoft, que únicamente ha bajado un 0,74 en bolsa. Bueno, pensemos que cuando se empezó a dar a conocer esta noticia en el premercado o el mercado fuera de horario que se conoce generalmente, las acciones hubo una sobreexageración en la reacción de los mercados al problema, y que después fue evolucionando con el pasar de las horas. Pensemos que empezó con un 20% de caída en bolsa, terminó con un 11% y subiendo, ¿sí? Dejando una vela verde en el mercado y recuperando terreno, la verdad que muy bien, porque evidentemente se sabía que no era un ciberataque y que había sido un fallo en la actualización. A Microsoft, sin embargo, empezó con un menos 2,8 y terminó en un 0,74 de caída, con lo cual el impacto para Microsoft fue muy leve. También tenemos que mencionar el debate sobre la seguridad informática. Este incidente al final ha abierto un debate muy amplio sobre la vulnerabilidad que tienen los sistemas informáticos globales y la dependencia que tenemos en la mayoría de las compañías y a nivel mundial de un número muy reducido de empresas tecnológicas que facilitan el funcionamiento de la economía mundial. Entonces podríamos pensar que si por algo tan sencillo como una actualización errónea, mal aplicada, mal testeada, o lo que haya sido que pasó, que ya nos enteraremos o no,
hemos dejado en jaque la mitad del mundo. O sea, el plano de los aviones en tierra ayer en Estados Unidos, por ejemplo, de cómo se fue dando el incidente, es alucinante, no se vio ni en pandemia. Entonces pensemos que algo tan sencillo como eso al final podría afectar a todo el mundo en menos de 24 horas, con lo cual quizá haya que replantearse un poco los sistemas, los planes de contingencia y demás. Vamos a abrir un pequeñísimo debate dentro de estas consecuencias. Me gustaría preguntaros, Rafa, Chema, Pedro, Alfonso, Carlos, ha apuntado Carlos como que no se sabe. Vuestra opinión, que ha sido un fallo de una colección, bueno, al final es un fallo de un sistema, de un procedimiento, insisto, sin saberlo, estamos elucubrando solamente. Pues... Tema, adelante. Si queréis empiezo yo. Yo pienso que bueno, ha sido un fallo involuntario, pero ojito, es decir, o sea, esto pasa siempre, o sea, y va a pasar siempre. Pero yo creo que no se han hecho determinadas pruebas o no todas las pruebas por completo. O al menos no puedes tener un escenario en el que replicas todas las pruebas del mundo. Eso es imposible. Por eso siempre va a seguir pasando. Pero igual lanzar las actualizaciones de esta manera y no probarlo lo suficiente antes o lanzarlo de golpe, yo creo que ahí ha sido un fallo bastante grave. A partir de ahí os dejo que discurráis sobre esta idea. Involuntario, pero creo que se debería de haber probado más en otros entornos y no directamente de golpe a todo el mundo en producción. Pues yo, creo que es un fallo humano, pero por cómo está evolucionando el proceso y cómo se está sacando información de ese fichero que había que borrar, yo me inclino más a que ha sido un fallo de una equivocación tan fácil como que se han equivocado de fichero a la hora de ponerlo en el sitio, en el repositorio, para actualizarlo y mandarlo a todo el mundo. Porque ese fichero venía lleno de ceros, no traía información. Entonces eso es muy sospechoso. Puede ser que esté probado, como bien ha apuntado Rafa, pero no toda la casuística puede estar probada. Las versiones de Windows son diversas. Hemos visto, y es algo que está probado, que no ha afectado a todos los sistemas Windows. Ha habido sistemas Windows que han recibido la actualización y han seguido ejecutándose sin problema. Por lo tanto, puede ser que hayan hecho pruebas, pero no las suficientes como para tener testeado el sistema de forma adecuada. Y también puede ser, como dice José, que se hayan equivocado de fichero, que finalmente en el momento de subir hayan cogido el fichero A en vez del fichero B. Yo me inclino más porque el fichero era el que tenían probado, pero que no lo habían probado en un suficiente ecosistema en un suficiente ecosistema. Les ha faltado más pruebas. O sea que habían faltado algunas tipologías de entornos en los que no estaba comprobado. Me parece que puede ser por lo eso. que está diciendo Chema, parece como que el fichero que había que desplegar era correcto, pero se corrompió en algún momento del proceso de despliegue y esa corrupción, digamos, no se controló adecuadamente y se desplegó en producción, básicamente. Claro, también yo coincido con lo que están comentando en líneas generales todos. También pensemos que la muestra del fallo y del incidente ha afectado a gran número de empresas sobre las que CrowdStrike es líder. Entonces, si esto hubiera pasado solo en ciertos aeropuertos, me lo invento, es un ejemplo, en ciertos aeropuertos de ciertas ciudades que tienen cierta casuística es una cosa, pero que afectó en general a la gran mayoría, como hospitales y demás. Con lo cual, creer que no se probó lo suficiente o que no se probó en los entornos suficientes también es raro, porque ellos saben dónde están, ellos saben que su producto está posicionado en donde está posicionado. Entonces, acá entra un poco esto de, ok, si se probó bien,
se desplegó de la manera correcta, y las empresas, por otro lado, porque también acá siempre echamos la culpa al fabricante. El fabricante puede fallar. Siempre todo tipo de fallo, yo soy un convencido de que va a ser un error humano, porque detrás de la tecnología todavía a día de hoy estamos los humanos, que picamos código, que damos clic o que desconectamos lo que tenemos que desconectar. Entonces, esas empresas que se han visto afectadas quizá tendrían que haber hecho pruebas de aplicar esas actualizaciones antes de pasarlas a sus sistemas productivos. ¿Qué pasa? Que uno confía en estos fabricantes que son muy buenos y dice, bueno, no me va a pasar una cosa así, entonces pongo que la actualización se aplique y vamos para adelante. Sí, sobre lo que acaba de decir ahora Carlos, hay determinados entornos, incluso algunos países también, donde bueno, pues les va la vida en ello el que no quedarse el no quedarse indisponibles, que no ha afectado prácticamente nada. Y es porque están aplicando las actualizaciones, como dice Carlos, es decir, van con lo que se llama un N-3, es decir, o un N-2. Voy a esperar a ver lo que hace el resto del mundo. Correcto. Y si funciona bien, ya lo instalo yo, o directamente instalación manual. Y a no ser que sea súper crítico, que tengas que jugarte entre, oye, es un día cero, están desplegando una solución porque si no me van a atacar y me van a comprometer, pero voy a esperar un poquito. Y fíjate que justo a estas zonas geográficas y a determinadas compañías no les ha afectado. O sea que igual deberíamos de coger lo que dice Carlos, es decir, ostras, igual, ¿qué tal si tenemos un entorno de preproducción o un entorno de producción pero no tan crítico? Y cuando pasen un par de horas ya probamos en el resto. Sí, desde luego que es compatible lo que estáis comentando. Yo creo que son dentro del desconocimiento que tenemos ahora, pero esas prácticas que estáis comentando también chocan de alguna manera, porque claro, efectivamente en algunos casos son automáticas y es que ¿qué se puede hacer? O sea, si es una actualización automática, Pedro. Sí, lo que quería añadir a lo que ha comentado Rafa es que es muy importante lo que ha dicho de estar siempre a un nivel inferior. Eso te puede comprometer en los 0 days, pero es que estamos hablando de plataformas que funcionan en nube y que tienen el control sobre tu parque de instalación. Entonces, cuando ellos despliegan directamente sobre todo el parque mundial. Que puedes tener la opción de estar y decirle, oye, yo no quiero estar a la última, quiero estar a T-2 o a T-3, como ha apuntado Rafa. Pero es complejo, o sea, es una decisión muy, muy compleja. Chema, ¿querías puntualizar algo? Sí, pues yo en este caso llevo tiempo trabajando con este fabricante, con CrowdStrike, y por desgracia esta actualización es por narices. O sea, no puedes pararla, no puedes decirle que te la ponga para otro día, ni puedes hacer otra cosa. Entonces es una actualización que hace el fabricante. De hecho, la actualización no es ni de firmas ni de nada de esto, es un driver que recoge información del sistema operativo para aplicar medidas de seguridad. Entonces, en este caso no había posibilidad de esperar a ver qué pasaba. Bueno, pues entonces yo creo que tendrá que caerle todo el peso de la responsabilidad, vamos a dejarlo ahí, solo de la responsabilidad, y luego ya veremos si tiene algún tipo de consecuencia. Pero, Rafa, sí que me gustaría que me contaras tú por qué ha sido la recuperación tan lenta. Bueno, pues aunque CrowdStrike y Microsoft están trabajando para solucionar el problema, esto va a llevar mucho tiempo, va a ser muy lenta. De hecho, por ejemplo, la directora de la Agencia Alemana de Seguridad ha indicado que no se puede esperar una solución rápida, porque es que lo han comentado antes Chema y Pedro, equipo por equipo, persona a persona. O sea, plantas de 100.000, 200.000, incluso he visto por ahí una compañía, un tuit, que eran 300.000 y 300 personas trabajando continuamente. O sea, esto no es algo que vamos a chasquear los dedos y va a estar solucionado. Y ya me gustaría abrir un pequeño debate y voy a plantear alguna serie de ideas y me vais comentando. ¿Creéis que un incidente tan grave como este puede ser replicable en corto tiempo? ¿Puede ocurrir un incidente tan grave o es complicado que ocurra? Carlos.
Evidentemente no es complicado que ocurra. O sea, imaginémonos que si alguien de forma benigna ha cometido un error, vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Para no abrir debates de conspiranoicos ni nada por el estilo. Y ha pasado lo que ha pasado, y es una puntualización también. Yo creo que la recuperación ha sido fantástica, ¿sí? Estamos a menos de o a 24 horas del incidente ya con casi todos los sistemas restablecidos. O sea, no ha sido lenta. Hace 10 años hubiera sido otra la historia. Pero no creo yo que sea difícil replicar una cosa así. Pensemos que lo vimos hace unos años atrás en algo similar con SolarWinds. Cosas bastante parecidas. Con lo cual, si acá mete la mano o mete la cola el diablo, como se suele decir, y ya no es algo involuntario, sino que es algo voluntario, o un actor externo que se infiltra ahí entre las líneas, pues esto puede ser totalmente replicable mañana mismo o esta noche mismo. O sea, no lo quiero desear, esperemos que no suceda, pero que es totalmente factible. Chema, ¿estás asustado tú ante este escenario apocalíptico que nos marca Valerdi? No. De hecho, yo un poco lo iba también por la misma línea que Carlos. El tema que hubo con SolarWinds, pues al final es una manera más de atacar a una compañía. O sea, es la cadena de suministro que te vulneren tus sistemas de actualización y poder llegar a todos tus clientes a través de ti. Y esto, o sea, yo estoy segurísimo que esto va a volver a pasar tarde o temprano, porque por mucha capacidad que tengas, apliquen medidas, lo estamos viendo. O sea, cada X años tenemos un incidente parecido. Aprovechando que tenemos aquí dentro de nuestro equipo de expertos a la persona más experta que tenemos en ClickCyber de inteligencia artificial, me gustaría preguntarle a Alfonso la visión de si piensa que distintos avances en inteligencia artificial van a ser capaces de amortiguar este tipo de eventos que puedan ocurrir en el futuro. Pues yo creo que sí, que para los defensores utilizar inteligencia artificial permitirá estar un poco mejor preparados, pero en este caso creo que el problema fundamental que detecto, dada la mundialidad del problema, es que creo que se ha subestimado el análisis de riesgos a la hora de entender el impacto global de una situación de este estilo. Es decir, como decíais antes, los planes de contingencia tienen que ser reevaluados dramáticamente desde el punto de vista de la hiperconectividad en la cual nos encontramos. Y desafortunadamente los primeros que van a espabilar son los malvados y van a utilizar la IA para lanzar terribles ataques basándose en vectores de hiperconectividad como el que nos acabamos de encontrar en este caso. Fíjate, Pedro, este comentario que nos está haciendo Alfonso, yo creo que tiene una puntualización por tu parte y que si no lo sueltas te estalla la boca. Es fundamental. Usar la IA para defendernos es fundamental. Pero aparte también hay que comprender los límites, ¿no? Aquí estamos llegando a un momento en el que el defensor está tocando el núcleo del sistema operativo, tiene que estar supervisando lo que se está ejecutando en el kernel, tiene que estar ligado para permitir o no permitir esa ejecución. Y claro, ¿cómo llegas a ese punto exacto de equilibrio entre la robustez del sistema operativo y el producto que protege al sistema operativo de que no sea asaltado? Por eso se ha producido el error, porque el driver que estamos hablando le permite hablar con el kernel al sistema de defensa. Entonces es muy muy delicado. O sea, estamos tocando como si nos fuéramos a la medicina, como si un neurocirujano estuviera tocando las neuronas de una persona en tiempo real. Tocando la clave de la vida en este caso. Chema, ¿venía el driver firmado electrónicamente? Lleva una firma, pero viene firmada con un certificado de CrowdStrike. Ya, o sea, es autofirmado en consecuencia. Sí, por es lo cual autofirmado. entra sin ningún problema. Correcto, eso es. Eso debe cambiar, desde luego. Sí, a ver, pero es que tú tienes instalado el producto. El producto tiene que tener la confianza de que la actualización viene del fabricante. Entonces, eso
es algo normal, es habitual. Lo que sí que es más interesante es Microsoft debe de robustecer más su sistema operativo desde el punto de vista de ejecución, y el fabricante de ciberseguridad debe de ser mucho más pulcro en lo que hemos hablado. Las pruebas, el testeo y la liberación de una versión, como ha apuntado Rafa. O sea, no puedes liberar una versión sin antes haber tenido la seguridad que en el parqué de tus clientes se va a ejecutar de forma adecuada. Yo creo que aquí hay algo de lo que se viene hablando hace un tiempo ya y se habla mucho, y creo que puede aplicar para esto, que es el Zero Trust entre fabricantes, porque lo que bien decía Alfonso, al final es un certificado autofirmado, nadie va a desconfiar de su propio certificado en este caso, pero debería, ya lo vimos con SolarWinds. Entonces, quizá aquí Microsoft debería tener ese Zero Trust. Ok, viene una actualización de CrowdStrike, que es mi gran amigo, que todos los días me junto con él a tomar una cerveza y lo quiero mucho, pero voy a desconfiar cada vez que él me diga que hay una actualización, porque si no se va a repercutir en todos mis clientes a nivel mundial. Entonces, bueno, quizá habría que empezar a hablar de un término similar al Zero Trust en esa confianza de actualizaciones, y tener a alguien externo que certifique que ese update, y más un update, como bien decía Pedro, que se está metiendo en la entraña más profunda de nuestros sistemas, realmente cuando se aplique no vaya a producir ningún tipo de fallo. Los fabricantes sí tienen posibilidad, en este caso CrowdStrike y Windows, de probar todos los escenarios posibles con todos los sistemas Windows y todas sus actualizaciones N posibles, como para decir, no, mira, si tienes este Windows, esta versión con este update, va a fallar. Entonces no lo despliego, revísalo y luego me lo vuelves a enviar. Ese Zero Trust yo creo que tendría que ser, si es que no lo es, desconozco, pero tendría que ser ya una condición sine qua non. Ya para acabar este turno de debate, me gustaría darle la palabra a Rafa, que está ahí el hombre esperando, porque a mí me parece muy bien todo lo que se ha comentado, pero al final no nos podemos olvidar de que los distintos fabricantes son competidores entre sí, y muchas veces ese trasvase de información pues acaba creando suspicacias, y yo creo que también tiene una dificultad importante. Sí, al final los fabricantes más, me afecta directamente por esto, estamos compitiendo entre nosotros. Entonces, todo el tema, por ejemplo, que dice también Carlos, del tema del Zero Trust, yo creo que eso también resolvería muchísimas cosas, porque al final interactuamos entre ellos, además prácticamente todos los productos de los fabricantes y los que estamos en los del fabricante tenemos integraciones con otros fabricantes, o sea, somos primos o hermanos tecnológicos. Y ostras, es que en ese momento, o sea, esto también nos abre un poco los ojos, el decir, si mi primo tecnológico, como dice Carlos, con el que yo me estoy tomando cerveza todos los días, de pronto lo vulnera, o en este caso es algo controlado, ha sido un fallo pues eso, manual, o sea, de una persona, bueno, pues me puede fastidiar a mí y a todos mis clientes. Cuidado. Y es complejo. El mundo de los fabricantes es muy complejo, porque nos hablamos muy bien entre nosotros, pero tenemos luego una relación en la cual hoy me integro contigo, pero luego justo saco además un producto que hace lo mismo que el tuyo, y dependiendo de lo que tú te integres conmigo, yo sé cosas de ti y tú sabes cosas de mí. O sea, hay una relación de confianza, y por mucho NDA que se firmen, al final estás cogiendo información, y el día de mañana, pues, a ver, es que Microsoft tiene un EDR. Claro, y ahí pasa lo que pasa. La delgada línea roja, Rafa, la delgada línea roja. La delicada líneas rojas que nos hacen llegar hasta el final de este programa especial de Nuclear Cyber, en el que hemos hablado de las pantallas azules y sobre todo del evento que hemos titulado el CrowdStrike azul. Ha sido un capítulo especial de nuestra programación.
Como ya hemos dicho en el programa anterior, volvemos en septiembre, a no ser que ocurra otra debacle como esta, que volveremos a generar un comité de crisis aquí con los mejores expertos. Ya para acabar, quiero comentar que CrowdStrike, para aquellas personas que no conozcan de lo que estamos hablando, es una empresa que en bolsa, antes de la debacle que ha tenido, valía 80.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente 4 o 5 veces el precio que tiene Telefónica a nivel mundial. O sea, estamos hablando de una empresa gigantesca en la que ha sufrido este problema que ha afectado a una gran parte de la sociedad. Pues muchas gracias, Rafa, Chema, Carlos Valerdi, Pedro y Alfonso, por haber hecho un espacio en este sábado en el que podéis estar tomando un café o disfrutando de la piscina. Muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en principio a finales de septiembre, si no ocurre nada. Adiós. 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 Adiós.